Hola, esta historia no cuenta con bibliografía. Es una psicografía recibida en algún centro espírita. Es comunicación directa entre encarnados y desencarnados, y la espiritualidad superior ha permitido que este mensaje haya sido transmitido para alertarnos y ayudarnos a tomar mejores decisiones. Abre tu mente, abre tu corazón, y que esta historia provoque un cambio en ti. No les diré mi nombre, pero por favor, si conoce a alguien que obsesivamente busca la belleza exterior, yo le imploro que transmita mi mensaje antes que sea demasiado tarde. Me casé a los 19 años, fui madre a los 20, tuve depresión posparto, tenía dificultades para vivir conmigo misma. Sentía que la vida no tenía sentido. Empecé a comer bastante. En ese momento era la única forma de sentir placer por la vida. El tiempo fue pasando y me fui sintiendo cada vez más infeliz. Yo no me daba cuenta de mi sobrepeso. Mi hija estaba creciendo y yo estaba tan absorta en mi sufrimiento que ni siquiera puse atención a ese proceso. Lo que sentía era simplemente terrible. Mi hija crecía y yo no era capaz de cuidarla como debería. Yo estaba muy desanimada. Mi esposo hacía todo por mí. Cuando él llegaba a casa, cocinaba porque créame, ni siquiera ánimo tenía para hacer la comida. No tenía ánimo por la vida. Él ponía la ropa en la lavadora y atendía todas las necesidades de nuestra hija. Él era maravilloso, pero yo solo me quejaba de mi infelicidad y ni siquiera sabía por qué sufría tanto. Todo el tiempo mi mente me contaba historias, que yo no servía para nada, que estaba acabada después del embarazo, que mi marido me estaba engañando y todos aquellos pensamientos obsesivos yo aseguraba que eran verdad. Fui quedando cada vez peor y comencé a pelear mucho con él, principalmente después de que me miraba al espejo. Dios mío, qué horror. Yo lo culpaba por mi infelicidad. Me sentía fea, demasiado gorda, mi rostro horroroso. Peleaba con mi marido y le reclamaba que cómo él podía estar tan tranquilo si yo sufría tanto. Yo lo condenaba porque no sufría conmigo, pero la verdad es que él sufría, sí, y mucho, viéndome ahí presa en el cuarto, por decisión propia, sin hacer nada para cambiar mi situación. Él me insistía para que yo buscara ayuda profesional para salir de ese estado depresivo en el que me encontraba. No había día en que él llegara del trabajo y yo peleara con él. Le preguntaba si estaba saliendo con alguien solo porque lo veía contento, porque yo no podía salir con él como antes. ¿Cuántas veces le grité que se avergonzaba de salir conmigo porque estaba fea y acabada? Mi hijita lloraba mucho cuando oía los gritos, porque yo parecía una loca enfurecida. Pero mi marido no. Él era tranquilo, no pronunciaba ni una palabra, solo oía y me miraba. Yo no comprendía por qué no reaccionaba, y aquello me irritaba aún más. Un día, cuando fue a la escuela por nuestra hija, que ya tenía 5 años, hubo un accidente y yo estaba viendo la televisión. Él acababa de llegar para cenar. Yo pasaba la mayor parte del día mirando la televisión, encerrada en el cuarto. Yo solo veía programas y cosas de bajo nivel, como noticias. Nunca vi nada maravilloso o constructivo.
Mi mente no me lo permitía, solo me sintonizaba con cosas ruines. Y ese día que estaba viendo la televisión, vi la noticia del accidente, el carro de una mujer chocando con otro auto. Todo fue grabado por una cámara en el mismo instante del choque. Y ahí estaba mi marido. Él había sido filmado, sosteniendo la mano de la mujer que había chocado. Me puse furiosa. Comencé a gritar y a decir cosas terribles. El pobre, sin saber nada, corrió para ver qué me sucedía. Yo estaba completamente enloquecida, arrojando cosas al piso. Sentía muchos celos y odio. Le gritaba: ¿qué tienes que ver con aquella? Le decía palabras ofensivas e insultaba de manera atroz a la mujer. No se podía ver el rostro de ella, pero en mi mente yo vi una mujer bonita, joven, y él enamorado de ella. Era así que yo veía aquella situación. Yo le gritaba y no dejaba de ofenderlo. Él me pidió que me calmara. Dijo que no conocía a aquella mujer, que él iba pasando cuando ocurrió ese accidente, que detuvo su carro y fue a auxiliar porque la ambulancia no llegaba. Y la mujer, según él, estaba temblando. Parecía que se le iba bajando la presión. Por eso él la sostuvo, para que no se cayera. Pero yo no le creí y no dejaba de decirle palabras vulgares. Mi hija lloraba sin parar y se abrazaba a su padre, con miedo de mí, y también a ella le grité para que dejara de llorar. Yo estaba totalmente descontrolada. La verdad es que había enloquecido por sentirme fea, gorda, y un gran temor a que mi marido ya no me amara. Mi actitud estaba destruyendo nuestro matrimonio, y yo lo responsabilizaba por todo eso que estaba pasando. Esa fue la gota que derramó el vaso. Nuestro matrimonio acabó ahí. Él se cansó y me pidió el divorcio. Me dijo que no soportaba más vivir conmigo, que debería tratarme antes de que fuera demasiado tarde. Yo seguí pensando que él tenía algo que ver con la mujer del choque y que aquello había sido solo un pretexto para dejarme. Me arrepentí de lo que hice y dije, pero era tarde. Él no me perdonó. Estaba decidido a no vivir más conmigo. Mi hija se quedó con él, pues finalmente yo no tenía equilibrio en mi vida. Busqué varios médicos y empecé a tratarme. También contraté a alguien para que desde casa me ayudara con una rutina de ejercicios. Necesitaba urgentemente perder peso. También iba al psicólogo, pues yo misma no me soportaba. 3 años después, ya había perdido bastante peso, pero aún así me seguía sintiendo fea. Mi rostro estaba envejecido. No me gustaba mirarme al espejo. Eso era una tortura para mí. Lloraba al verme. Llegué a sacar el espejo de mi casa o los cubría para no verme, pero parecía un infierno. Yo me miraba en los vidrios de las vitrinas de las tiendas. Me miraba y me quedaba todo el tiempo maltratándome. Parecía que mi cabeza siempre buscaba donde yo me reflejara y mi mirada iba exactamente hacia esa parte de mi cuerpo que yo aborrecía. Pero estaba dispuesta a reconquistar a mi marido y hacía todo para estar bonita. Yo creía que por estar fea era que él no me amaba más. Casi no dormía. Sentía pavor de mis pensamientos obsesivos, acusándome que era gorda, fea y acabada. Ya no tenía amigos.
y mis familiares estaban muy preocupados por mí, pero fui yo quien se apartó de todos, porque creía que primero debía tener una buena apariencia para sentirme bien conmigo misma y para que mi marido me volviera a desear, aunque él nunca me dijo nada sobre mi cuerpo o mi apariencia, ni siquiera cuando estaba obesa. Ahora ya no estaba obesa, pero no me sentía bonita y sentía pavor de estar vieja y fea. Me obsesioné en adelgazar y empecé a hacerme cirugías plásticas en el rostro sin parar. Siempre tuve una buena situación financiera. Tenía dinero que mi padre me había heredado. Hice cirugía en el estómago porque tenía mucha piel. Me quitaron el exceso y quedé óptima. Pero yo no estaba contenta con el resultado. En esos momentos comía poco y mi marido empezó a preocuparse. Él me decía que no debía obsesionarme tanto por mi apariencia, porque me veía muy bien y que me iba a afectar el estarme haciendo tantas cirugías, que me acordara que tenía una hija que me amaba y que eso era lo que importaba. Cuando él me dijo eso me gustó. Sí, me gustó que se haya preocupado. Creí que se estaba interesando de nuevo por mí y que podríamos regresar si yo quedaba más bonita. Entonces me operé la nariz, después los labios, me pusieron hilos de oro en el rostro. Yo estaba obsesionada por la belleza. Mi hermana estaba muy preocupada. Me decía que yo estaba exagerando, pero nada me detenía. Yo me veía horrible. Me hice otras cirugías y mi rostro fue quedando diferente, muy diferente de lo que en realidad era, y aún así seguí sintiéndome fea. Conocí una persona que vendía anabólicos y comencé a tomarlos para tener piernas y glúteos perfectos. En poco tiempo me transformé, pero nunca estaba satisfecha. Me sentía fea. El espejo siempre me lo decía. Yo sufría mucho por eso. Me iba a llorar al baño, porque cuanto más me hacía, más fea me veía. Entre más cirugías, más rara me veía. Desarrollé trastorno dismórfico corporal. Mi autoestima estaba peor. Todo el tiempo veía defectos en mi cuerpo, aunque todos opinaran lo contrario. Yo solo me veía cada vez más fea. Yo escribía todo en un diario. Como no tenía amigos, el diario era el amigo que no me juzgaba, y en él podía escribir todo lo que pensaba y sentía sin que nadie me criticara, sobre todo si no me entendían. Ahí escribí que estaba quedando realmente extraña, rara. Tanta cirugía plástica no me ayudaba, solo me perjudicaba. Pero me veía al espejo y de nuevo sentía la necesidad de hacerme otra cirugía. Mi autoestima estaba destruida. Eso ya no existía en mí. Yo escribía en mi diario que era una persona despreciable, horrorosa, que todos me odiaban y que eran falsos e hipócritas conmigo. Sentía que mis glúteos, a pesar de hacer ejercicio, estaban cada vez más caídos. Entonces tomaba más anabólicos. Yo no veía el resultado cuando me miraba al espejo y lloraba mucho. Muchas veces lo quebré con mucho odio, porque veía que mi rostro estaba cada vez peor. A pesar de las cirugías, siempre todo lo relacionaba con mi apariencia. Eso me cansó. Paré y decidí aislarme. Un día fui a una panadería y una muchacha que ahí estaba con su amiga y que me miraba con insistencia, hizo un comentario con la amiga y dijo:
Las personas no quieren envejecer y se hacen tantas cosas que se deforman la cara. Mira a esa señora que ahí está. Oír aquello fue terrible. Salí corriendo, casi me atropellan. Lloraba y lloraba, y recuerdo que la muchacha me gritó: «Oiga, por favor, discúlpeme». Pero yo la odiaba, y odiaba a todos los que me miraban. Dejé de tomar los anabólicos, y creo que de tantas cirugías comencé realmente a estar cada vez más extraña. Perdí totalmente la forma original de mi rostro. Estaba muy diferente. Me estiré tanto las mejillas que estaban deformes y mi boca grande. Entonces decidí mudarme de ciudad, apartarme de todos. Quería ir a un lugar donde nadie me conociera, que no supieran cómo era yo antes de llegar a este punto. Y me mudé de ciudad. A nadie le dije, ni a mi hermana, y mucho menos a mi exmarido y mi hija. Ya habían pasado 7 años desde nuestra separación, y yo, aún loca y cada vez peor, pretendía regresar con mi marido. Pero no tenía el valor suficiente para buscarlo. No quería que me juzgara o que sintiera horror al verme, porque era eso lo que yo sentía cuando me veía. Sentía horror de mí. Dejé de ver a mi hija. No quería que ella sintiera pena por mí o que le diera miedo al verme. Un día fui a comprar algo y me miré en el espejo que ahí tenían, y fue terrible, terrible. Decidí buscar un médico para iniciar un tratamiento para adelgazar, porque me vi gorda, absurdamente gorda. El doctor se negó a darme ningún medicamento para adelgazar y me pidió que buscara ayuda psicológica, porque con toda seguridad yo había desarrollado trastorno dismórfico corporal. Me pareció absurdo lo que me dijo. Yo ni siquiera le respondí, pero tampoco regresé. Quería buscar un cirujano plástico, pero sentía vergüenza de mi aspecto. Me gasté todo el dinero que tenía, además de que mi exmarido también me daba una pensión altísima. Ese día llegué a casa cansada de sufrir y decidí poner fin a mi vida. Me encerré en el baño, llené la tina, me vi reflejada en el agua y decidí cortarme las venas de las muñecas. Pero no tuve valor y pensé que sería mejor dormir y nunca más despertar. Salí de la tina, fui a buscar los antidepresivos, tomé 3 frascos y me fui a acostar en la cama. Y ahí me quedé. Todo parecía igual. No me daba cuenta de lo que en realidad había sucedido, que me había quitado la vida. No sabía que había muerto. Sentía mi cuerpo pesado. Parecía que estaba atada a la cama, como anestesiada. Oí que llamaban a la puerta y después entraron a mi casa. Me llamaban y yo respondía pidiendo ayuda, pero parecía que nadie me oía y seguía gritando: «Por favor, ayúdenme, aquí estoy». Llamaron a los bomberos porque los vecinos percibían un mal olor. Hacía 4 días que no me veían salir de casa. Una mujer, mi vecina más cercana, entró con los bomberos y oí que les decía que yo era muy depresiva y que hacía 4 días que no me veía y de mi casa salía un mal olor. Por eso ella llamó a los bomberos. Yo le grité: «Usted está loca». Yo sentía mi cuerpo como atrapado en la cama. Ellos levantaron mi cuerpo y lo colocaron en una bolsa de plástico negro, esa que es para cadáveres. Y yo comencé a gritar: «No,
Por el amor de Dios, ¿qué están haciendo? Debo estar soñando. Sí, esta es una pesadilla. Estoy anestesiada por los medicamentos, pero estoy viva. Yo quería levantar mis brazos, abrir esa bolsa y gritaba, por favor, ¿qué está sucediendo? Quería despertar, salir de ahí, levantarme y continuaba gritando y gritando y nadie me oía. Estaba atrapada, no conseguía salir de ahí. Otra vez intentaba levantarme y nada. Empecé a sentir hambre y sed. Quería salir de ese estado en que me encontraba. Estaba muerta y no lo sabía. No entendía nada de lo que me estaba sucediendo. Me quedé presa en ese cuarto durante 2 años. Presa, pegada a aquella cama, sintiendo sed, hambre y frío durante 2 años. Sentí que mi columna estaba quebrada. No me levantaba, no movía las piernas, me sentía completamente sedada. La casa había sido vendida y yo permanecía ahí, atrapada en la misma cama que ya no existía, pero para mí, en mi mente, todo estaba igual. Mi cama, mis muebles, mis cosas, todo igual, y yo también continuaba acostada en mi cama. Ahí llegó a vivir un nuevo inquilino. Él también estaba deprimido. Se había separado de su esposa y lloraba, y yo lo acompañaba con mi llanto. Él llamaba a su esposa de traidora, y yo lo alentaba diciéndole, sí, son unos traidores, no nos aman porque estamos feos. Y todo el tiempo me comunicaba con ese nuevo inquilino. Yo no sé si él me oía, pero parecía que entendía cada una de mis palabras y lo que yo le decía. Él movía la cabeza asintiendo y decía, sí, son unos traidores. Él puso su cama en el mismo lugar donde estaba la mía, solo que él no veía mi cama. La primera noche que él durmió en esta casa, pudo oírme llorar y le dio miedo. Yo le dije, por favor, váyase, está invadiendo mi casa. Él pudo oírme y dijo, ¿quién está hablando? Y salió corriendo del cuarto. Yo le gritaba, vete, maldito, vete, no sé quién eres ni qué haces dentro de mi casa, lárgate. Me quedé en esa casa hasta el día en que me di cuenta que estaba muerta. Salí y anduve vagando por haberme suicidado. Un día, un hombre se acercó a mí y arrastrándome me llevó a otro lugar. Aquel hombre maldito me torturaba hasta que se cansaba. Era un lugar terrible, donde todos éramos suicidas. Le pedí perdón a Dios. Sufrí horrores en aquel lugar. Yo me arrepentí de todo lo que hice. No percibía que me estaba destruyendo. Todo el tiempo pedía perdón y le pedía a Dios que tuviera misericordia de mí. Me tiraba en ese suelo lodoso y suplicaba misericordia. Yo le decía, Dios mío, Madre Santísima, sácame de aquí. Tú eres madre, sácame de aquí. Y después de 9 años de sufrimiento, presa en aquel horroroso lugar, hecha a un harapo, seguía suplicando a Dios por su amor. Mis súplicas fueron escuchadas y fui amparada por una mujer que era madre de todos los que estábamos ahí. Ella tenía tanto amor en el corazón que brillaba. Sus manos estaban llenas de luz. Por donde ella pasaba, parecía que iluminaba aquel lugar oscuro y terrible. El aroma que ella emanaba era suave, de flores, como una especie de jazmín o algo parecido. Entonces ella vino a mi encuentro, me extendió su mano y me dijo,
Ven, hija mía, y me llevó de ahí 9 años después. Hoy me arrepiento de todo lo que hice. Destruí mi vida por no amarme. Yo no me amaba. Todo, todo el mal que yo veía en mí era porque no me amaba. La falta de amor propio trae consecuencias que van mucho más allá de la baja autoestima. Yo sufría de ansiedad, depresión y destruí mi matrimonio, y todo eso solamente por no amarme. Simplemente era falta de amor a mí misma. Qué horrible, porque permití que mis pensamientos me destruyeran, porque no tuve conciencia para parar antes de llegar hasta el punto de que encontraran mi cuerpo en estado de descomposición. ¿Por qué no me puse un basta? Detente, tienes que vivir. Deja de pensar en eso. Caí en depresión y destruí mi matrimonio por no amarme. Podría culpar a quien sea, pero fui yo la única culpable. Yo no dejaba de decir que era fea, que no valía nada, que sufría, que tenía miedo, pero nadie me juzgaba. Era yo misma, yo me sentencié a muerte. Siempre me sentí inferior. Toda mi vida me dejé llevar por mis sentimientos negativos y ellos me llevaron al precipicio, a la muerte. Hoy percibo que para la mayoría de las mujeres, gustarse a sí mismas parece una realidad distante. Hoy sé que mi baja autoestima era un disfraz a mi falta de amor propio. Por favor, aprende a amarte. No esperes que alguien te ame. Tú naciste para amarte, para que cuando te mires al espejo te digas, no importa que nadie me ame, pero yo tengo que amarme. Porque si no haces eso, nadie lo va a hacer. Si alguien te dijera que cambies algo en ti, lo que sea, considéralo. Y si te pidieran cambiar algo en ti que esté afectando la vida de alguien, también considéralo. Tal vez puedas mejorar algo en tu beneficio. Si no afecta ni perjudica a nadie, y mucho menos a ti, entonces simplemente ignóralo. Ámate como eres. Yo podría estar aún ahí con mi marido y mi hija, y sin embargo, hoy cumple mi hija 30 años. Estoy preparándome para retornar. Estoy eligiendo las pruebas por las que deberé pasar. Sé que tendré secuelas por el acto deplorable que cometí, pero yo quiero pasar por esa prueba. Tal vez me arrepienta de lo que estoy eligiendo, pero eso es lo que necesito, porque si no, no voy a avanzar, no voy a evolucionar, y lo que más necesito es aprender a amarme. Ámese, acéptese como es. Nadie es perfecto. Cada uno ya tiene la apariencia perfecta para lo que tiene que hacer en su actual encarnación. Ese es el cuerpo perfecto para su evolución en esta vida. Fue usted quien escogió cada detalle, lo que sería importante para su evolución. Todo, todo fue muy bien planeado. Créame, el cuerpo es un precioso regalo de Dios para cada uno de nosotros. Aunque usted diga que su cuerpo es el peor, fue usted quien lo escogió, porque ese cuerpo es el que necesitaba en esta encarnación, en esta que usted está. Dios concede a cada espíritu que irá a reencarnar el cuerpo preciso para sus experiencias que deberá vivir en la tierra. Por eso Él es tan importante y debe ser preservado para que no se desgaste prematuramente. Y preservar el cuerpo es amarlo como es, cuidar la salud. Eso no quiere decir que se vuelva obsesivo en el gimnasio. Tenga cuidado si está yendo al gimnasio, porque lo que ve en el espejo
provoca reacciones negativas en usted. No vaya al gimnasio para huir de su naturaleza, porque usted mismo no se acepta y camufla ese dolor diciendo que va al gimnasio o se hace alguna cirugía o hace lo que sea, porque es por su salud. No se mienta a usted mismo, porque si usted se autoengaña, no va a curar aquello que vino a curar en esta vida. Usted no es su cuerpo, usted es algo tan maravilloso que el cuerpo no podría reproducir la belleza que realmente es un espíritu. Su espíritu requiere un cuerpo para manifestarse, solo eso. No desprecie su cuerpo, él es perfecto para usted, aunque usted no lo crea así, como yo no lo creí, y por eso me perdí en la locura de conseguir un cuerpo perfecto para agradar. ¿Agradar a quién? ¿A quién? Quien busca la belleza olvida algo más importante, que es vencerse a sí mismo. La búsqueda de la belleza es una fuga, es una ilusión. Mirar al otro y enamorarse por su cuerpo es una ilusión. El otro no es el cuerpo, no se engañe. Perdóneme todo lo que dije, pero necesitaba decirlo. Por ser suicida, no tengo permiso de hablar con mi marido, y mucho menos con mi hija, y no voy a encontrarme con ninguno de los dos, porque no valoré la vida con ellos. Regresaré sola en una familia con la que no haya tenido ningún vínculo, porque también tengo que aprender a valorar a la familia. Agradezco que me haya escuchado y le pido que envíe este mensaje a las personas que estén pasando por lo mismo que yo pasé. Es necesario despertar antes de regresar a la patria espiritual. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.